Bienvenidos a un nuevo video de Technology. Esta vez usaremos o hablaremos sobre las fórmulas suma punto cuadrados y sumar puntos sí. Vamos a iniciar primero con suma punto cuadrados, y lo que hace esto es devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Los argumentos pueden ser números, matrices, nombres o referencias a celdas que contengan números. Esto se refiere a lo que va a hacer es, antes de sumar los números que pongamos tanto en las celdas o de número por número, lo va a poner al cuadrado y después lo va a sumar. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Nos vamos a ir a la barra de fórmulas y vamos a poner una igual. Después vamos a poner suma punto cuadrados y vamos a abrir el paréntesis. Esta sería la sintaxis de esto, que sería número, coma, número, y así sucesivamente si lo hacemos de número por número. O si lo hacemos por celdas, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el rango. En este caso mi rango sería de A1 a A4. Cierro con paréntesis y damos enter. Lo bueno de poner el rango en vez de número por número es que si yo cambio un número aquí, me lo va a cambiar automáticamente el resultado. Y en cambio, si llega puesto de número por número, entonces tendré que irme a la barra de fórmulas y cambiarlo de uno por uno. Entonces es mejor seleccionar las celdas. Entonces, ya que tenemos esto, este sería nuestro resultado. Para verificar o cómo lo hizo, sería el cuadrado de 6, 76, el de 5, 25, el de 8, 64 y el de 6, 36. Ahora usamos la función suma, seleccionamos. Como podemos ver, nos ha dado el mismo resultado, 161, 161. Entonces lo que hace suma punto cuadrados es el número que tenemos lo va a poner al cuadrado, y ya que los tiene, después los va a sumar de uno por uno. Entonces aquí estamos usando esta fórmula. Ahora vamos a iniciar con sumar puntos sí. Lo que hace esto es suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Aquí nosotros va a sumar al menos de que cumpla nuestra condición. Entonces vamos a irnos a barra de fórmulas. Iniciamos con una igual para que sepa que no vamos a poner un escrito sino una fórmula. Ponemos sumar puntos sí, se abre el paréntesis. Esta sería la sintaxis de sumar puntos sí. Ahora yo voy a seleccionar el rango de A1 a A4. Lo separamos con una coma y ahora vamos a poner el criterio. Abrimos comilla y vamos a poner, este va a ser mi criterio. Para que lo sume tiene que ser mayor que 5. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Damos enter y como podemos ver, lo que me está haciendo es sumar los números que sean mayor que 5. Entonces será 6 más 6, 12 más 8, 20. Era lo que me está dando aquí. Si yo cambio otro número aquí, me da 12, ya que solo hay dos números mayores que 5 y son 6 más 6, 12. De esta forma nosotros estamos, no lo suma si no cumple el rango que nosotros le estamos poniendo. Yo aquí, en vez de ponerle mayor que 5, puedo ponerle menor que 5, igual que 5. Eso dependerá del criterio que ustedes quieran ponerle a su fórmula sumar puntos sí. De igual manera, esta de sumar sí, ocupamos poner nuestro rango y después nuestra condición para que los pueda sumar. Espero que hayan aprendido a usar las fórmulas suma punto cuadrados y sumar puntos sí, que es lo más importante. Que también les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Denle un like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Nos vemos en el próximo
video.